Bienvenido a esta clase magistral, la ley del desapego, una de las más poderosas y transformadoras de las 7 leyes espirituales del éxito, reveladas por Chopra. En los próximos minutos, te invito a abrir tu mente y, sobre todo, tu corazón. Porque hoy no solo vamos a hablar de una ley espiritual. Hoy vas a recordar quién eres realmente, más allá del miedo, del control, del apego a lo que crees necesitar. Quiero hablarte de una de las leyes más poderosas del universo. Una ley que no se ve, no se toca, pero que puede transformar completamente tu vida cuando la comprendes, la ley del desapego. ¿Sabes por qué la mayoría de las personas sufre? Porque viven atadas. Atadas a resultados, a personas, a expectativas, a cosas que creen que les darán seguridad, pero que en realidad solo les roban libertad. ¿Te has sentido así alguna vez, verdad? Cuando te esfuerzas por controlar todo, tu futuro, tus relaciones, tus sueños, tus miedos, y mientras más intentas controlar, más se te escapa todo de las manos. Es como si el universo te dijera, mientras más te aferres, más lejos estarás de lo que buscas. La ley del desapego no te pide que renuncies a tus sueños. Te pide algo mucho más profundo, que sueltes la necesidad de controlar cómo, cuándo y de qué manera llegarán. Porque el verdadero poder no está en aferrarte, está en confiar. Imagina por un momento que estás sosteniendo en tus manos una mariposa. La aprietas con fuerza porque no quieres perderla. Y sin darte cuenta, en ese intento de retenerla, la destruyes. Pero si la dejas libre, si confías en que volverá a ti si debe volver, entonces descubres el misterio más hermoso del desapego. Lo que es para ti, no se va. Lo que no es, te libera. En esta clase magistral, vamos a recorrer juntos los fundamentos más profundos de esta ley espiritual. Vamos a hablar del control, del ego, de la libertad interior, del poder de la confianza, y de cómo el universo responde a la energía de quien suelta. Porque soltar no es perder. Soltar es abrir las manos al flujo de la vida. Y cuando lo haces, la vida te devuelve con abundancia todo lo que antes perseguías con miedo. El significado esencial del desapego. Desapego no significa indiferencia. No significa que te dé igual lo que ocurra. Desapego significa estar intensamente comprometido con el propósito, pero completamente libre del resultado. En palabras de Chopra, en el desapego se encuentra la sabiduría de la incertidumbre. En esa sabiduría reside la libertad del pasado, de lo conocido, que es la prisión del condicionamiento. Y en esa libertad, descubres la magia, la espontaneidad y el gozo de la vida. Eso significa que el desapego no es pasividad, es participar en la vida desde la confianza. Es actuar con total presencia, sin miedo, sin ansiedad por controlar lo que no puedes controlar. El ego y la ilusión del control. El ego es el gran enemigo del desapego. El ego quiere garantías. El ego quiere seguridad. El ego quiere tener razón, quiere resultados inmediatos. Quiere que todo salga como él lo planeó. Pero la vida no funciona así. El universo no responde al control, sino a la vibración. Mientras más miedo tienes de perder algo, más envías al universo la energía de la pérdida. Mientras más te obsesionas con un resultado, más bloqueas el flujo natural que podría traértelo. El desapego comienza cuando dejas de pelear con la vida, y aprendes a fluir con ella. El poder de soltar. ¿Has notado que las cosas llegan más fácilmente cuando dejas de obsesionarte? Cuando sueltas la ansiedad y simplemente haces tu parte, algo en el universo empieza a conspirar a tu favor. Eso es la ley del desapego en acción. Mira este ejemplo. Cuando plantas una semilla, no la desentierras cada día para ver si ya germinó. La dejas quieta, la cuidas, confías en el proceso. Esa confianza es la forma más pura de desapego. El agricultor que no confía, destruye su cosecha. El que confía, crea abundancia. Y en la vida pasa exactamente igual. La paradoja del control. El desapego no te quita poder. Te da más poder.
Porque cuando no necesitas controlar, no tienes miedo. Y cuando no tienes miedo, te vuelves magnético. El universo ama a quienes confían. Ama a quienes actúan con fe, no con ansiedad. Ama a quienes dicen, estoy listo para lo mejor, pero no necesito controlar cómo llegará. En ese estado de entrega consciente, ocurren los milagros. La libertad de la incertidumbre. Chopra dice que el secreto de la ley del desapego está en abrazar la incertidumbre. La mente humana busca seguridad, pero la vida es, por naturaleza, incierta. Y eso no es una amenaza, es una oportunidad. La incertidumbre es el campo de todas las posibilidades. Ahí es donde ocurren las coincidencias, las sincronicidades, las oportunidades inesperadas. Si todo estuviera bajo tu control, la vida sería predecible y aburrida. El desapego te permite disfrutar el misterio. Te enseña a mirar cada día como una danza con lo desconocido. Y en esa danza, descubres que no estás solo. El universo siempre está bailando contigo. La energía del desapego. El desapego no es una idea mental, es una energía que se siente. Cuando practicas el desapego, tu cuerpo se relaja, tu respiración se vuelve más profunda, tu mente más clara. Y esa energía abre puertas. Las personas comienzan a responder diferente a ti. Las oportunidades llegan sin tanto esfuerzo. Los conflictos se disuelven sin explicación lógica. Porque el desapego no es huir del mundo, es vivir en él sin volverte esclavo de él. Piensa en ese amor que intentaste forzar. Intentaste cambiar a la persona, intentaste convencerla, demostrarle, insistir, y nada funcionó. Hasta que un día te cansaste, soltaste, decidiste seguir tu camino. Y fue justo ahí cuando las cosas comenzaron a fluir. No porque la otra persona cambiara, sino porque tú cambiaste tu vibración. Eso es desapego. Soltar la necesidad de que algo ocurra de cierta manera, para permitir que ocurra de la forma correcta. El desapego en los deseos y metas. El desapego no significa que no desees. Puedes tener sueños, metas, visiones, pero no te aferres a ellos. El deseo proviene del alma, el apego proviene del miedo. Desea desde el alma, sin miedo a no lograrlo. Actúa, crea, confía, pero no te identifiques con el resultado. Porque el deseo con apego crea ansiedad. Y el deseo con desapego crea manifestación. ¿Cómo practicar el desapego día a día? Observa tus apegos. Pregúntate, ¿qué necesito que ocurra para sentirme en paz? Si la respuesta depende de algo externo, ahí hay un apego. Agradece lo que tienes. La gratitud te libera de la necesidad de controlar. Confía en la sincronía. Lo que parece retraso puede ser redirección. Actúa sin miedo. Haz tu parte, pero no te obsesiones con el resultado. Acepta la incertidumbre. Lo desconocido es el espacio donde el universo crea. Una verdad poderosa. Todo lo que llega a tu vida tiene una razón. Y todo lo que se va, también. El apego nace de la ilusión de la posesión. Pero nada nos pertenece realmente. Ni las personas, ni las cosas, ni siquiera los momentos. Todo es energía en movimiento. Y cuando entiendes esto, vives más ligero, más libre, más pleno. La sabiduría del desapego. El desapego no se trata de perder interés en la vida. Se trata de interesarte profundamente, pero sin miedo a perder. Cuando logras esto, tu energía se transforma. Tu presencia se vuelve poderosa, serena, atractiva. Y empiezas a atraer lo que antes perseguías. Vamos a hablar del arte más difícil y más liberador que existe. Dejar ir. Toma aire. Inhala profundo. Y exhala lentamente. Siente cómo el cuerpo se relaja. Siente el silencio dentro de ti. Ese espacio de quietud es donde comienza la verdadera libertad. Porque el desapego no significa renunciar, ni dejar de amar, ni perder interés por la vida.
Significa amar sin poseer, actuar sin depender del resultado, entregar sin esperar controlarlo todo. Y paradójicamente, cuando soltamos, la vida comienza a fluir de una manera que jamás podríamos haber forzado. Todos, en algún momento, hemos vivido el dolor del apego. Tal vez te has aferrado a una persona, esperando que te diera lo que tú mismo no te estabas dando. O tal vez te has aferrado a un resultado, creyendo que solo si lo alcanzas serás feliz. O te has aferrado al pasado, a una herida, aún como deberían haber sido las cosas. Pero el universo no fluye con la rigidez del control. El universo se expresa en movimiento, expansión y libertad. Y cuando tú te resistes, cuando te apegas, sufres. No porque la vida sea cruel, sino porque estás tratando de sostener algo que ya cambió. La ley del desapego nos enseña que el verdadero poder surge de la libertad interior, no del control exterior. Y ese poder solo despierta cuando entiendes que no eres el que controla el universo, sino el canal a través del cual el universo se expresa. Mira la naturaleza. Los árboles no se preocupan si el viento sopla más fuerte. Las flores no intentan retener el verano. El río no se aferra a una piedra para no avanzar. Todo en la creación fluye, se adapta, confía. Solo el ser humano, con su mente, intenta detener el flujo natural de la vida. Y ese es el origen de nuestra ansiedad, nuestra frustración, nuestro sufrimiento. El desapego no es pasividad. No significa no hacer nada. Al contrario, es actuar desde la confianza, no desde el miedo. Es dar lo mejor de ti, y luego soltar el resultado, sabiendo que el universo sabe mejor que tú lo que realmente necesitas. Permíteme contarte una historia. Hace años, un joven artista soñaba con exponer su obra en una galería importante. Durante meses intentó controlar cada detalle, contactó curadores, insistió, buscó conexiones, envió correos. Pero nada parecía funcionar. Frustrado, pensó que el universo estaba en su contra. Hasta que un día, decidió soltar. Dejó de insistir. Siguió pintando, pero con alegría, sin forzar nada. Y entonces, algo sucedió. Un curador vio su obra en redes sociales, por casualidad, y decidió contactarlo. Semanas después, su exposición fue un éxito. Esa casualidad no fue suerte. Fue sincronía, la manifestación natural de la ley del desapego. Cuando suelta el control, el universo se mueve por ti. El desapego no se trata de perder, sino de confiar en la inteligencia del universo. Porque el universo, como decía Chopra, está lleno de infinitas posibilidades. Y esas posibilidades solo se revelan cuando dejamos de aferrarnos a una sola forma de resultado. El apego es miedo. El desapego es fe. Imagina por un momento que tus deseos son semillas. Tú las plantas en el suelo fértil de la creación. Pero si después de sembrarlas las desentierras todos los días para ver si ya crecieron, jamás darán fruto. Si las cuidas, confías y dejas que la naturaleza haga su trabajo, florecen. Así funciona la ley del desapego. Tú estableces tu intención con claridad, lo que deseas manifestar. Pero sueltas el cómo y el cuándo. Porque el cómo y el cuándo no le pertenecen a tu mente, le pertenecen a la sabiduría del universo. Esta ley nos invita a vivir desde la certeza interna, no desde la necesidad externa. Cuando tú sabes quién eres. Cuando recuerdas que eres parte de la conciencia infinita. No necesitas controlar cada circunstancia. Simplemente fluyes, confías y te permites ser. El desapego no mata el deseo. Lo purifica. Te enseña a desear sin depender. A disfrutar sin poseer. A actuar sin miedo a perder. Y cuando logras eso, todo empieza a llegar a ti sin esfuerzo. A veces creemos que si no insistimos, si no forzamos, nada pasará. Pero la vida no premia la ansiedad. Premia la vibración alineada, la fe silenciosa, la acción inspirada. El universo no responde a la presión.
responde a la frecuencia. Y cuando sueltas, tu energía cambia. Dejas de vibrar en carencia y comienzas a vibrar en abundancia. Dejas de decir quiero esto porque me falta. Y comienzas a decir confío, porque ya soy parte de todo. Hoy, mientras escuchas estas palabras, quizás estés aferrado a algo o a alguien. Tal vez temes perder un trabajo, una relación, una oportunidad. Y ese miedo te mantiene atado, limitado, bloqueado. Pero recuerda esto. Lo que es verdaderamente tuyo, jamás necesita ser forzado. Y lo que necesita ser forzado, nunca fue realmente tuyo. Cuando confías en la ley del desapego, todo lo que vibra contigo llega con facilidad. Y todo lo que ya no está alineado contigo, se va, sin dolor, con amor. Esta primera parte de nuestra clase es solo el inicio. Porque entender el desapego es entender la libertad. Es recordar que tú no estás aquí para controlar la vida, sino para experimentarla con amor, conciencia y rendición. Y antes de seguir profundizando en los principios prácticos de esta ley, quiero invitarte a hacer una pequeña reflexión interna. Piensa en algo que estés tratando de controlar. Puede ser una situación, una persona, un sueño que no termina de cumplirse. Pregúntate, ¿estoy actuando desde el amor o desde el miedo? ¿Desde la fe o desde la necesidad? Respira profundo. Siente la diferencia. El desapego comienza con esa conciencia. En el siguiente segmento, vamos a profundizar en los 3 principios esenciales de la ley del desapego. 1. La incertidumbre como camino hacia la libertad. 2. El desapego del resultado. 3. La sabiduría de confiar en la sincronicidad del universo. Prepárate, porque lo que viene a continuación puede cambiar tu manera de manifestar tus deseos y tu forma de vivir. Ahora que hemos comprendido el corazón del desapego, entremos en su primer principio, la incertidumbre como fuente de libertad. Vivimos en una sociedad obsesionada con el control. Queremos planearlo todo, nuestras metas, relaciones, finanzas, incluso emociones. Pero el control absoluto no existe. Y mientras más tratamos de controlarlo todo, más sufrimos. La incertidumbre no es enemiga de la vida. Es su esencia misma. En la incertidumbre nacen las posibilidades. Es el terreno fértil donde florece lo nuevo, lo inesperado, lo mágico. Imagina que caminas por un sendero cubierto de niebla. Solo puedes ver los siguientes 2 pasos frente a ti. No sabes qué hay más adelante, pero das un paso, y luego otro. Y de pronto, el camino se revela bajo tus pies. Así funciona el universo. No te muestra todo el mapa. Te muestra solo lo necesario para avanzar con fe. Chopra explica que la incertidumbre es el campo de la pura potencialidad. Porque cuando todo parece incierto, todo es posible. En la incertidumbre, el ego se rinde, y el alma se abre. Pero el miedo nos hace pensar que la seguridad está en tener todo bajo control. Sin embargo, la verdadera seguridad no proviene del control externo, sino de la conexión interna con la conciencia infinita. Hay una verdad espiritual que el universo te repite una y otra vez, aunque a veces no quieras escucharla. El único lugar donde estás a salvo es en el flujo. Porque cuando fluyes, estás en armonía con el propósito más grande de la vida. Y cuando resistes, te separas de él. Permíteme contarte una historia. Había una mujer llamada Elena. Trabajaba como contadora en una empresa estable, con un salario seguro. Pero cada día sentía un vacío que no sabía explicar. Su alma anhelaba algo más. Un día, la empresa cerró. De pronto, todo lo que conocía desapareció. Durante semanas, sintió miedo. ¿Cómo pagaría sus cuentas? ¿Qué haría con su vida? Pero en medio de esa incertidumbre, algo dentro de ella se encendió. Comenzó a pintar, algo que amaba desde niña. Compartió sus cuadros en redes. Un día,
Una galería local la contactó. Luego otra. Y poco a poco, su arte se convirtió en su forma de vida. El despido que parecía una tragedia fue el empujón que el universo necesitaba para ponerla en su camino. Así actúa la vida. A veces destruye lo que creías necesario para liberar lo que realmente te pertenece. La incertidumbre no es castigo. Es el espacio donde el universo te reordena. Pero para que eso suceda, debes soltar la ilusión del control. Chopra dice, cuando aceptas la incertidumbre, te vuelves un campo abierto de infinitas posibilidades. Y eso significa que en lugar de temer lo desconocido, comienzas a amarlo. Porque lo desconocido es donde el milagro puede manifestarse. ¿Recuerdas cuando eras niño? No sabías qué iba a pasar mañana. Y sin embargo confiabas. Vivías con asombro, con curiosidad, con apertura. Esa es la energía del desapego. Vivir con la inocencia del alma, no con el miedo del ego. La incertidumbre también nos enseña humildad. Nos recuerda que no todo depende de nosotros. Nos enseña a colaborar con la vida, no a pelear con ella. Y cuando sueltas la necesidad de saberlo todo, el universo puede sorprenderte. Piensa en los momentos más transformadores de tu vida. ¿Acaso los planeaste todos? ¿O surgieron de lo inesperado? Muchas veces, lo mejor que te sucede no estaba en tu plan, pero sí estaba en el plan de tu alma. El problema es que queremos entender con la mente lo que solo el corazón puede sentir. La incertidumbre es el laboratorio de la evolución. Ahí la conciencia se expande. Las almas crecen. Los caminos se reescriben. Cuando todo parece incierto, no estás perdido. Estás en proceso de revelación. Para practicar el desapego, debes hacer las paces con la incertidumbre. Eso no significa rendirte al caos, sino aceptar que la vida tiene una inteligencia mayor, que tu mente no siempre puede comprender. Cada vez que algo no sale como esperabas, pregúntate, ¿qué está intentando enseñarme la vida a través de esto? Ese cambio de enfoque transforma el miedo en fe, y la fe abre el camino a la manifestación. Cuando entras en la incertidumbre con confianza, entras en el terreno de los milagros, porque allí, la conciencia infinita tiene espacio para moverse, crear, combinar, sorprenderte, y de pronto, personas, oportunidades y sincronicidades comienzan a aparecer. Todo parece casualidad. Pero tú sabes que no lo es. El universo ama a quien confía, ama a quien suelta el control, y permite que la corriente lo lleve hacia su destino más alto. El desapego no significa inacción, significa acción inspirada. Tú sigues caminando, pero ya no desde el miedo al resultado, sino desde la certeza de que cada paso está guiado. Recuerda esto. En la incertidumbre vive la sabiduría del universo. Porque cuando todo parece incierto, la mente se calla, y el alma toma el mando. Y el alma no busca control, busca expansión. El primer paso para vivir la ley del desapego es abrazar la incertidumbre como un espacio sagrado. Allí no hay límites, solo posibilidades. Deja que tu vida sea un río, no un muro. Fluye, permite, confía. Quiero que grabes esta frase en tu mente y en tu corazón. El control es una ilusión. La confianza, una elección. Cada vez que sientas miedo, repite dentro de ti. Confío, aunque no entienda. Confío, aunque no vea el final. Y el universo responderá con claridad y propósito. Cuando una puerta se cierra, no corras a empujarla. Mira a tu alrededor. Tal vez hay otra puerta abierta esperándote. Y quizás lleva a un lugar más grande de lo que imaginabas. Esa es la danza de la incertidumbre. Y cuando aprendes a bailarla, la vida se convierte en un milagro constante.
En el siguiente segmento, exploraremos el segundo principio de la ley del desapego. Soltar el resultado. El arte de actuar con intención, pero sin depender del desenlace. Y justo ahí, te compartiré una poderosa práctica de meditación, para liberar el control y abrirte a las infinitas posibilidades del universo. Entramos ahora al segundo principio de la ley del desapego. Soltar el resultado. Este principio es el corazón práctico de la ley, porque aunque todos decimos quiero soltar, la verdad es que casi nadie sabe cómo hacerlo. Desde pequeños nos enseñaron que si queremos algo, debemos perseguirlo, insistir, empujar, controlar cada paso. Y sí, la acción es importante, pero hay una diferencia entre actuar desde el miedo y actuar desde la intención alineada. Cuando actúas desde el miedo, tu energía está cerrada. Quieres forzar el resultado, y el universo responde con resistencia. Pero cuando actúas desde la fe, desde la certeza interior de que el resultado vendrá en el momento perfecto, entonces fluyes con la corriente de la vida. El desapego del resultado no significa indiferencia. Significa confianza suprema. Imagina que tienes un sueño: abrir tu negocio, escribir un libro, sanar una relación, alcanzar una meta espiritual. Tomas acción. Te preparas, aprendes, siembras la semilla. Pero luego, suelta. Porque si te aferras al resultado, bloqueas el proceso. El apego crea ansiedad. Y la ansiedad cierra el flujo de la manifestación. Chopra dice: el apego al resultado es una expresión del miedo y la inseguridad. Y el miedo es una vibración de carencia. Por eso, cuando sueltas, no pierdes el deseo. Lo liberas. Lo dejas respirar, lo dejas crecer, lo dejas florecer en el campo de la conciencia infinita. El universo responde a tu energía, no a tus palabras. Cuando dices quiero esto, pero en el fondo sientes miedo, el universo percibe tu vibración de carencia. Pero cuando dices confío, el universo responde con sincronías, con caminos, con oportunidades. El secreto no está en repetir afirmaciones vacías, sino en alinearte vibracionalmente con el resultado que deseas. Y luego, dejarlo ir. Déjame contarte una historia real que ilustra esta ley. Había un hombre llamado Rafael. Durante años deseó tener una relación estable y amorosa. Conocía a muchas personas, pero nada funcionaba. Siempre terminaba decepcionado. Un día, cansado del mismo ciclo, decidió hacer algo diferente. Se concentró en él mismo. Empezó a meditar, a sanar viejas heridas, a amarse. Dejó de buscar desesperadamente a la persona correcta. Y simplemente confió. 2 meses después, mientras caminaba por un parque, conoció a alguien de manera completamente inesperada. Sin buscarlo, sin planearlo, la vida lo sorprendió. Esa es la esencia del desapego del resultado. Cuando sueltas la necesidad de controlar cómo y cuándo sucederán las cosas, el universo puede moverse a tu favor. Mientras tú tratas de empujar una puerta cerrada, la vida está abriendo otra mucho más grande justo detrás de ti. Pero para verla, necesitas soltar el control. Aquí quiero darte una práctica espiritual sencilla, pero extremadamente poderosa, que puedes aplicar desde hoy. La práctica del ofrecimiento. Cada mañana, antes de comenzar el día, di en silencio: hoy actúo con claridad y amor, pero entrego los frutos de mis acciones al universo. Haz lo mejor que puedas. Da todo lo que tienes. Pero no te aferres a lo que debe suceder. De esa manera, transformas cada acción en una oración. Y conviertes cada día en un acto de rendición sagrada. Y ahora, permíteme hacer una pausa. Porque quiero hablarte directamente a ti, que estás aquí, escuchando, sintiendo, absorbiendo estas palabras. Si has llegado hasta aquí, es porque dentro de ti hay un alma que busca despertar. Y eso merece ser honrado. Por eso,
Antes de continuar con esta clase magistral, te invito a hacer algo que puede parecer pequeño, pero tiene un enorme impacto en tu camino espiritual. Suscríbete a este canal. Hazlo no solo para recibir más contenido, sino como un acto simbólico de compromiso contigo mismo. Cada video, cada reflexión, cada enseñanza, es una semilla que alimenta tu crecimiento interior. Al suscribirte, le estás diciendo al universo: estoy listo para evolucionar, para abrirme, para soltar el miedo. Así que si sientes que estas palabras están tocando algo dentro de ti, haz clic en suscribirse ahora. Permite que esta comunidad de almas conscientes crezca contigo. Y juntos, sigamos aprendiendo el arte de fluir con la vida. Gracias por quedarte, por escuchar, por vibrar desde el corazón. Sigamos. Porque lo que viene ahora puede transformar la forma en que experimentas cada deseo en tu vida. La ley del desapego no te pide que renuncies a tus sueños. Te pide que renuncies a tu ansiedad por ellos. Actuar desde la intención y luego soltar el resultado. Es como lanzar una flecha. Tú apuntas, estiras el arco. Pero una vez que sueltas, no puedes controlar hacia dónde soplará el viento. Y sin embargo, el viento siempre lleva la flecha exactamente donde debe llegar. Hay algo divino en el acto de soltar. Porque soltar es confiar en que hay una fuerza invisible que sostiene todo. Y esa fuerza, llámala Dios, universo, energía, conciencia. Sabe lo que tu mente aún no puede entender. Chopra explica que cada deseo auténtico contiene su propio mecanismo de realización. No necesitas empujarlo. Solo necesitas permitirle florecer. Así como una semilla contiene el árbol completo dentro de sí, tu deseo contiene su cumplimiento. Tu único trabajo es sembrarlo con intención y luego soltarlo con confianza. Muchos dicen, pero si suelto, ¿y si nunca pasa? Y esa es justamente la prueba del desapego. Si tu felicidad depende del resultado, aún estás vibrando en dependencia. Pero si puedes decir: confío en que esto o algo mejor se manifestará para mi bien y el de todos los involucrados, entonces te alineas con la inteligencia divina. Y esa inteligencia jamás se equivoca. Cuando aprendes a soltar el resultado, empiezas a vivir en libertad. Ya no te defines por lo que consigues, sino por lo que eres mientras caminas el proceso. Ahí nace la verdadera paz. Porque entiendes que cada paso, cada giro inesperado, cada demora, tiene sentido dentro del plan mayor. El universo no llega tarde. Llega cuando tú estás listo para recibir. Recuerda esta verdad. El desapego no te aleja de tus sueños. Te acerca a ellos sin sufrimiento. Cuando sueltas, abres espacio para que algo más grande que tu mente actúe. Y cuando actúa, lo hace de formas que superan toda lógica. Eso es lo que Chopra llama sincronicidad. El punto donde la intención humana se encuentra con la inteligencia cósmica. Te invito ahora a hacer un pequeño ejercicio mental. Piensa en algo que has estado intentando controlar. Un resultado, una persona, una situación. Cierra los ojos. Visualiza que lo sostienes entre tus manos. Aprieta con fuerza. Siente la tensión. Y ahora, lentamente, abre tus manos. Suéltalo. Siente la ligereza que llega. Esa sensación es libertad. Cuando sueltas, te conviertes en un canal. Y cuando eres canal, la vida fluye a través de ti. El desapego del resultado te convierte en un creador consciente. Dejas de actuar por miedo a perder. Y comienzas a actuar por amor a crear. Y ese cambio lo cambia todo. Porque el amor no busca controlar. El amor confía, entrega y fluye. En el siguiente segmento exploraremos el tercer principio de la ley del desapego. La sincronía del universo. Donde entenderás cómo todo lo que sueltas regresa multiplicado.
Cómo cada acto de rendición abre una puerta invisible. Y cómo confiar en el flujo te lleva exactamente al destino correcto. Prepárate, porque en ese punto, la ley del desapego deja de ser teoría y se convierte en experiencia viva. Hemos llegado al tercer principio de la ley del desapego, la sincronía del universo. Y aquí ocurre algo mágico. Cuando has soltado el control, cuando has hecho las paces con la incertidumbre, y cuando has aprendido a actuar sin depender del resultado, entonces el universo empieza a moverse por ti. Chopra dice que vivimos en un universo inteligente, donde cada átomo, cada pensamiento, cada vibración está conectado con todo lo demás. Nada está aislado. Nada ocurre por azar. Cuando tú te alineas con esa inteligencia cósmica, tu vida se llena de coincidencias significativas, lo que Chopra llama sincronicidades. Esas señales que parecen casualidades, pero que en realidad son la forma en que el universo te susurra. Estás en el camino correcto. Piensa por un momento en esas veces que estabas pensando en alguien, y esa persona te llamó. O cuando estabas buscando una respuesta, y justo apareció un libro, una frase, una persona que te dio la clave. Eso no es suerte. Es la danza perfecta de la conciencia. El desapego abre la puerta a esa danza. Porque cuando sueltas el control, dejas espacio para que el universo actúe. Cuando dejas de empujar, la corriente te lleva exactamente donde debes estar. Una vez escuché a Chopra decir algo hermoso. La sincronicidad no es algo que creas, es algo a lo que te alineas. Y eso solo ocurre cuando tu mente se aquieta, cuando tu ego deja de interferir, cuando tu corazón confía más que tu miedo. Entonces la vida se convierte en un diálogo constante entre tú y el universo. Tú haces una pregunta, y la vida responde, a veces con una señal sutil, a veces con un giro inesperado, pero siempre con precisión divina. Permíteme contarte una historia. Un hombre llamado Javier había perdido toda esperanza. Su empresa había quebrado, su matrimonio había terminado, y sentía que nada tenía sentido. Una noche, en un momento de desesperación, salió a caminar sin rumbo. Mientras andaba, miró el cielo y dijo, si hay un propósito en todo esto, dame una señal. Minutos después, una ráfaga de viento arrastró una hoja de papel hasta sus pies. Era una vieja hoja de revista, doblada, casi rota. La levantó, y leyó las palabras que aparecían en ella. Todo renace desde la caída. Javier sonrió. No entendió por qué, pero sintió que debía seguir. Días después, un amigo lo llamó para invitarlo a un proyecto nuevo. Aceptó. Y ese proyecto se convirtió en su nueva misión de vida. Aquella hoja de papel, arrastrada por el viento, fue una respuesta, una sincronía. El universo hablándole en su propio idioma. La sincronicidad ocurre cuando estás en estado de desapego. Porque solo cuando tu mente se aquieta, puedes escuchar las respuestas. Si estás lleno de ruido, de ansiedad, de expectativas, no oirás nada. Pero cuando entras en silencio interior, el universo comienza a hablarte con claridad. La ley del desapego no es una teoría filosófica. Es una invitación a vivir en comunión con la conciencia universal. Y cuando vives así, cada cosa, hasta lo que parece insignificante, tiene sentido. Cada pérdida te redirige. Cada retraso te protege. Cada persona que aparece trae un mensaje. El alma sabe. El alma reconoce los hilos invisibles que tejen tu destino. En una sociedad obsesionada con resultados inmediatos, el desapego te devuelve la paciencia divina. Te recuerda que el tiempo del universo no es el tiempo humano. Nosotros medimos la vida con minutos. El universo la mide con propósito. Y ese propósito se despliega a su propio ritmo. Cuando tú dejas de apresurarlo. Escucha esto.
Cuando sueltas la necesidad de entenderlo todo, el universo puede mostrarte todo. El desapego no es desinterés. Es colaboración consciente. Es decirle a la vida, confío en ti, guíame. Y la vida siempre responde. Chopra enseña que la sincronicidad es la manera natural en la que el universo organiza los eventos para el bien más alto de todos los involucrados. Nada se desperdicia. Nada se pierde. Todo se transforma en aprendizaje y crecimiento. Por eso, incluso cuando algo malo ocurre, pregúntate, ¿qué bendición oculta están haciendo aquí? Esa simple pregunta cambia tu frecuencia. Te saca del miedo y te lleva a la gratitud. Y la gratitud es el lenguaje que el universo entiende. Cuando agradeces incluso por lo que no comprendes, te alineas con el flujo más alto. Y entonces el universo te premia con claridad. Porque lo que resistes, persiste. Pero lo que aceptas, se transforma. La sincronicidad es el resultado de aceptar con amor lo que llega. Y soltar con fe lo que se va. Imagina la vida como una sinfonía perfecta. Cada nota representa una experiencia. Algunas suenan suaves, otras intensas. Pero todas son necesarias para que la melodía exista. Tu trabajo no es controlar la orquesta. Tu trabajo es tocar tu instrumento con amor. Y confiar en que el director, la conciencia divina, sabe cuándo entra cada nota. Cuando practicas el desapego, te conviertes en un colaborador consciente del universo. Y todo empieza a fluir. La gente correcta llega. Las oportunidades aparecen. Los problemas se disuelven antes de volverse crisis. No porque estés haciendo magia, sino porque estás viviendo en armonía con las leyes espirituales. Permíteme compartirte una pequeña práctica. Una que Chopra recomienda y que transforma la percepción de la vida. La práctica de la sincronicidad consciente. Cada mañana, di en voz alta. Hoy estaré atento a los mensajes del universo. Me abro a las coincidencias, a los encuentros significativos. Y confío en que todo lo que llegue, llega para mi bien. Durante el día, observa. Tal vez veas una palabra repetida. Una canción que aparece justo cuando la necesitas. Una persona que menciona algo que habías estado pensando. Nada es al azar. Todo es conversación entre tú y el todo. A medida que desarrollas esta sensibilidad, te darás cuenta de que la vida no está en tu contra. Está a tu favor. Siempre lo estuvo. Solo necesitabas el silencio del desapego para escucharlo. El desapego crea espacio. Y el espacio es el lenguaje del universo. En el espacio, las posibilidades se manifiestan. En el espacio, el alma respira. Por eso, cada vez que sueltes algo, una expectativa, una relación, una idea fija, no lo veas como pérdida. Velo como espacio sagrado para que algo nuevo florezca. Cuando confías en la sincronicidad, ya no vives con miedo al futuro, porque sabes que el universo siempre te acompaña. Sabes que lo que tiene que llegar, llegará. Y lo que tenga que irse, se irá. El desapego no te hace perder. Te hace libre. Y en la libertad, el alma recuerda su poder. Te invito ahora a cerrar los ojos un momento. Respira profundamente. Inhala por la nariz. Y exhala por la boca. Siente el aire entrar y salir. Siente tu pecho expandirse y relajarse. Imagina que estás frente a un río inmenso. Ese río es la vida. Fluye sin detenerse. Tú puedes intentar retener el agua. O puedes permitirte fluir con ella. Suelta la orilla. Confía en la corriente. Ella te llevará exactamente donde tu alma necesita ir. Esta es la esencia de la ley del desapego. Fluir, confiar y reconocer la sincronía divina que te rodea. Cada persona que conoces. Cada experiencia que vives. Cada desafío que enfrentas.
Es parte del mismo tejido sagrado. Cuando lo ves así, la vida deja de ser una lucha y se convierte en una danza. En el siguiente segmento, vamos a integrar todo lo aprendido. Los 3 principios del desapego: la incertidumbre, el soltar el resultado y la sincronía del universo, para que puedas vivir desde la libertad, no desde el miedo. Y además, te compartiré una meditación guiada final, una práctica de desapego profundo que podrás hacer cada día, para manifestar desde la paz, no desde la ansiedad. Prepárate, porque en la siguiente parte uniremos todo el poder de esta ley, para transformar no solo lo que haces, sino quién eres mientras creas tu realidad. Hemos recorrido un viaje profundo a través de la ley del desapego. Ahora es momento de integrar todo lo que hemos aprendido y sentirlo, más allá de la mente, en el cuerpo y el corazón. Recordemos los 3 pilares que sostienen esta ley. 1. La incertidumbre como fuente de libertad. 2. Soltar el resultado. 3. La sincronía del universo. Primero, la incertidumbre. Aprendimos que la vida no puede ser controlada, y que intentar hacerlo genera sufrimiento. Al aceptar la incertidumbre, nos abrimos al potencial infinito de la existencia. Cada giro inesperado, cada cambio, es una oportunidad disfrazada. El universo nos invita a bailar con lo desconocido, a confiar sin saber, a expandirnos más allá del miedo. Luego, el segundo principio, soltar el resultado. Actuar desde la intención y dejar que el universo se encargue del cómo y el cuándo de las manifestaciones. Aquí dejamos de forzar, dejamos de exigir, y comenzamos a colaborar con la vida desde la confianza. Este principio nos enseña que el desapego no es pasividad, sino acción consciente. Cada esfuerzo se convierte en un acto de amor, y cada entrega en una oración silenciosa que se alinea con la inteligencia cósmica. Y finalmente, la sincronía del universo. Cuando soltamos, cuando aceptamos la incertidumbre, cuando dejamos de aferrarnos a los resultados, el universo comienza a responder. Todo se conecta: personas, oportunidades, situaciones, palabras, señales. Nada es casualidad. Todo tiene un propósito. Y tú, al alinearte con esta corriente, te conviertes en un colaborador consciente de la vida, capaz de recibir con gratitud y claridad todo lo que te pertenece. Ahora, te invito a un ejercicio de integración. Cierra los ojos. Siente tu cuerpo. Siente tu respiración. Imagina que estás en un espacio sagrado, un lugar de paz absoluta. Puede ser un bosque, una playa, una montaña, un templo, el lugar que tu alma elija. Allí, sostienes una semilla en tus manos. Esta semilla representa tu deseo, tu intención más profunda. Siente su energía. Siente su potencial. Ahora, suéltala. No la tires, no la abandones. Solo suéltala con amor, con confianza. Permite que el universo la reciba y la haga crecer a su tiempo perfecto. Mientras la semilla flota en el espacio, observa cómo tu corazón se libera de la necesidad de controlar. Respira profundamente. Siente cómo cada inhalación te llena de luz y confianza. Siente cómo cada exhalación disuelve la ansiedad, la tensión y la expectativa. Repite mentalmente: confío en la vida. Confío en el universo. Confío en mi camino. Siente que, con cada repetición, tu energía se alinea más y más con la inteligencia cósmica. El desapego nos recuerda que la vida no es un destino a alcanzar, sino un río que fluirá siempre. Cuanto más intentamos retenerla, más sufrimos. Pero cuanto más confiamos, más vivimos. Y en esa libertad, descubrimos que somos infinitos, creativos y profundamente conectados con todo lo que nos rodea. Ahora, llevemos la integración un paso más profundo. Visualiza 3 círculos de luz. Uno representa la incertidumbre. Otro representa el soltar el resultado. El tercero representa la sincronía del universo.
Observa cómo los tres círculos se entrelazan, formando un campo de energía. Este campo es tu campo de desapego, tu espacio de libertad interior. Permite que este campo te envuelva completamente. Siente cómo transforma tus pensamientos, tus emociones, tu respiración. En este espacio, todo es posible. Todo se alinea. Todo fluye. Ya no hay miedo. Ya no hay ansiedad. Solo confianza. Solo apertura. Solo amor consciente. Y mientras permaneces aquí, recuerda, cada acto de desapego que practiques en tu vida diaria, por pequeño que parezca, abre un canal para que lo divino se manifieste de manera tangible y milagrosa. Vamos a cerrar esta meditación con un ejercicio final de gratitud y rendición. Respira profundamente. Y con cada inhalación, siente la energía del universo llenando tu cuerpo. Con cada exhalación, entrega todo lo que ya no te sirve, todo lo que no puedes controlar. Agradece por lo que ya tienes. Agradece por los desafíos que te han enseñado. Agradece por todo lo que está por llegar, incluso si aún no lo comprendes. Siente cómo la paz y la confianza se asientan en tu corazón. Siente cómo el desapego te libera. Siente cómo te conectas con la energía infinita que sostiene el universo. Cuando abras los ojos, lleva contigo esta sensación. Recuerda, cada acción consciente, cada intención clara, cada soltar con amor, te acerca más a la realización de tu propósito y a la vida que tu alma merece. Así concluye nuestra clase magistral sobre la ley del desapego. Recuerda los tres principios: incertidumbre, soltar el resultado y sincronía del universo. Practícalos diariamente. Permite que la vida fluya. Y confía en que cada experiencia, cada encuentro, cada circunstancia, forma parte de un plan mayor, perfecto y amoroso. Si este viaje te ha inspirado, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones. Así podrás recibir más enseñanzas espirituales y prácticas que te conecten con tu verdadera esencia. Comparte este video con alguien que necesite recordar que la vida fluye mejor cuando confiamos, cuando soltamos y cuando vivimos desde el desapego. Respira profundo una última vez. Y siente tu alma libre. Bienvenido a la vida en sincronía. Bienvenido al desapego consciente. Ahora que hemos experimentado la meditación y comprendido los tres principios, vamos a explorar cómo la ley del desapego se manifiesta en la vida cotidiana. Muchos creen que el desapego es un concepto abstracto, solo para momentos espirituales. Pero Chopra nos enseña que el desapego es una práctica diaria, que transforma relaciones, trabajo, metas y emociones. Imagina que llegas tarde al trabajo. El tráfico es un caos. Tu mente quiere gritar, frustrarse, sentir que el día está arruinado. Aquí, puedes aplicar la ley del desapego. Primero, reconoce tu emoción. Estoy frustrado, estoy ansioso, lo siento en mi cuerpo. Segundo, suelta la expectativa de cómo deberían ser las cosas. No puedo controlar el tráfico ni los imprevistos. Puedo actuar con calma. Tercero, observa el resultado sin apego. Llegaré cuando llegue. Mi actitud determina mi experiencia más que la situación. De esta manera, incluso en un momento de estrés, el desapego crea libertad interior. Ahora, déjame contarte otra historia. Había una mujer llamada Carla, que soñaba con publicar su primer libro. Durante años, envió manuscritos a editoriales, recibió rechazos y se sintió desmotivada. Cada carta de rechazo aumentaba su apego al resultado, la publicación inmediata. Un día, después de un rechazo particularmente duro, decidió hacer algo diferente. Se concentró en escribir por el placer de escribir, sin esperar nada. Soltó el resultado. Un año después, una pequeña editorial contactó a Carla. Su libro fue publicado. La obra que parecía perdida floreció gracias a su desapego consciente. Esta historia ilustra cómo el desapego no significa inacción.
sino acción alineada con la conciencia superior. Cuando trabajamos desde la intención y soltamos la necesidad de control, abrimos espacio para que las oportunidades aparezcan de manera natural. El desapego es, en esencia, una danza con la vida. Tomas el paso, das el giro, y confías en que el universo acompaña tu movimiento. Ahora, quiero compartir una técnica avanzada de desapego que Chopra enseña. El diario del desapego. Cada noche, escribe 3 situaciones del día que te generaron apego o ansiedad. Luego, responde estas preguntas. ¿Qué parte de esto puedo controlar? ¿Qué debo soltar? ¿Qué mensaje o lección puedo recibir de esto? Finalmente, escribe una frase de liberación. Suelto lo que no puedo cambiar. Confío en el proceso de la vida. Hacer esto cada día transforma la manera en que tu mente percibe el control y te alinea con la energía de la libertad interior. Ahora, exploremos cómo el desapego impacta las relaciones humanas. Muchas personas se apegan a otras con expectativas. Si me ama, hará esto. Si me respeta, no actuará así. El apego a estas expectativas genera sufrimiento. El desapego, en cambio, permite amar sin poseer, aceptar sin exigir, escuchar sin anticipar. Cuando soltamos la necesidad de controlar a otros, las relaciones se vuelven auténticas, fluidas y llenas de respeto. Imagina un amigo que no responde tus mensajes. El apego te lleva a la ansiedad, al enojo, al juicio. El desapego te permite decir: no puedo controlar su tiempo ni su decisión. Puedo elegir cómo responder yo. Desde esta posición, tu energía no se dispersa. Tu paz interior permanece intacta. Este principio se aplica también en el trabajo, la familia y cualquier interacción humana. El desapego no es indiferencia. Es una conciencia profunda que protege tu energía. Ahora quiero compartir otra historia que ilustra la transformación espiritual que genera el desapego. Ramón era un hombre de negocios exitoso, pero siempre ansioso por mantener su posición y riqueza. Su vida estaba llena de estrés, competencia y miedo a perder. Un día, asistió a un retiro espiritual donde aprendió a practicar el desapego. Meditación diaria, soltar expectativas y confiar en la sincronicidad del universo. Al principio le costó. Su mente quería resultados inmediatos. Pero con el tiempo, comenzó a experimentar cambios. Su estrés disminuyó. Su creatividad aumentó. Sus relaciones mejoraron. Oportunidades inesperadas comenzaron a aparecer. El desapego transformó su vida, no porque dejó de trabajar, sino porque cambió su relación con el resultado y la vida misma. Ahora que entendemos cómo aplicar la ley del desapego en la vida cotidiana, hagamos una meditación guiada avanzada, que integra todos los principios. Cierra los ojos. Respira profundo. Siente tu cuerpo, tu respiración, tu corazón. Visualiza un espacio luminoso y abierto. En este espacio, coloca todos tus deseos, metas y preocupaciones. Observa cómo flotan suavemente frente a ti. Con cada inhalación, llena tu cuerpo de luz y confianza. Con cada exhalación, suelta cualquier apego, ansiedad o expectativa. Di mentalmente: suelto el control. Confío en el proceso. Acepto la sincronicidad del universo. Siente cómo tus preocupaciones se disuelven en la luz. Siente cómo tu corazón se abre, libre de miedo, abierto a la vida. Visualiza tus relaciones, tus proyectos, tus metas, flotando con libertad. Siente que el universo los sostiene y los guía hacia su manifestación perfecta. Mantente aquí unos momentos, respirando, soltando, confiando. Cada exhalación es una entrega. Cada inhalación es una recepción de energía, claridad y abundancia. Siente gratitud por todo lo que ya tienes y todo lo que está por llegar. La gratitud amplifica el poder del desapego.
Cuando abras los ojos, lleva contigo esta sensación de libertad. Recuerda los principios. Confía en la incertidumbre. Actúa sin apego al resultado. Observa la sincronía y fluye con ella. Practica cada día. El desapego no se logra en un momento. Es un camino, un arte, una danza espiritual. Con cada práctica, tu vida se volverá más ligera, más clara, más armoniosa. Si este viaje te ha inspirado, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones para recibir más enseñanzas espirituales que te conecten con tu verdadera esencia. Comparte este video con alguien que necesite recordar que la vida fluye mejor cuando confiamos, cuando soltamos y cuando vivimos desde el desapego. Respira profundo. Siente tu alma libre. Bienvenido a la vida en desapego consciente. Ahora que hemos explorado los principios y la meditación guiada, vamos a profundizar en cómo el desapego transforma la vida cotidiana y cómo las historias reales de transformación pueden inspirarnos. Recuerda, la ley del desapego no es teoría, es práctica. Cada momento de nuestra vida es una oportunidad para soltar, confiar y fluir con el universo. Imagina a Laura, una joven profesional que siempre estaba ansiosa por la aprobación de su jefe. Se esforzaba al máximo, controlaba cada detalle y vivía con miedo de cometer errores. Un día, decidió aplicar la ley del desapego. Aceptó que no podía controlar la percepción de otros sobre su trabajo. Se concentró en hacer su mejor esfuerzo, con amor y compromiso, pero sin apegarse al resultado ni a la aprobación externa. Poco tiempo después, su actitud cambió completamente. Su tranquilidad, claridad y confianza empezaron a notarse. Su jefe, sorprendido por su transformación, le ofreció un proyecto importante. El desapego no solo liberó a Laura del estrés, sino que abrió espacio para que la vida le ofreciera lo que necesitaba. Otro ejemplo ocurre en el ámbito familiar. José tenía una relación complicada con su hermano. Se aferraba al deseo de que él cambiara y lo reconociera. Cada intento de control generaba conflicto y resentimiento. Al aplicar la ley del desapego, José decidió amar a su hermano sin esperar cambios. Actuar con bondad sin exigir reciprocidad. Soltar la necesidad de controlar la relación. Con el tiempo, la tensión disminuyó. Su hermano empezó a acercarse por sí mismo, naturalmente. José descubrió que el desapego no separa, sino que permite relaciones auténticas y saludables. Estas historias nos enseñan algo esencial. El desapego no es indiferencia, sino la expresión más profunda del amor consciente. Cuando amamos sin apego, trabajamos sin ansiedad y vivimos sin miedo, nos alineamos con la energía del universo. Ahora, quiero enseñarte 3 ejercicios diarios para practicar el desapego de manera efectiva. La respiración de liberación. Cada vez que te sientas ansioso, respira profundamente. Inhala confianza, exhala control y apego. Hazlo varias veces hasta sentir ligereza en tu cuerpo y mente. La observación consciente. Durante el día, observa tus emociones sin juzgarlas. Identifica dónde estás apegado a resultados, personas o situaciones. Solo observa, sin reaccionar. Esta práctica te entrena para soltar naturalmente. La gratitud activa. Al final del día, escribe 3 cosas por las que estás agradecido. Incluye algo que inicialmente te causó estrés o frustración. Verás cómo incluso los desafíos se transforman en oportunidades de aprendizaje. Ahora, quiero invitarte a una visualización avanzada que conecta los 3 principios de la ley del desapego: incertidumbre, soltar el resultado y sincronía del universo. Cierra los ojos. Respira profundo. Visualiza un río cristalino que fluye ante ti. Este río representa tu vida. Mira cómo cada hoja, cada rama, cada piedra es parte del flujo natural. Ahora coloca tus deseos y preocupaciones en pequeñas hojas que flotan en el río. Observa cómo el agua las lleva suavemente,
sin que necesites controlarlas. Siente cómo tu mente se aquieta, tu corazón se abre y tu alma se conecta con la inteligencia infinita del universo. Con cada inhalación, absorbe la energía del flujo. Con cada exhalación, suelta la necesidad de controlar. Siente la paz y la libertad en cada célula de tu cuerpo. Visualiza cómo el universo organiza todo en sincronía perfecta, cómo cada evento y encuentro se alinea con tu mayor bien, y cómo cada acción consciente que tomas desde el desapego genera resultados positivos y armoniosos. Piensa en un objetivo personal que deseas manifestar. Tal vez un proyecto, un cambio de carrera, una relación, un crecimiento espiritual. Aplica estos 3 pasos. Actúa con intención clara y amorosa. Suelta el resultado, confiando en que el universo te guía. Observa y acepta la sincronía, los encuentros, las señales y las oportunidades. Este es el camino hacia la manifestación consciente sin estrés ni ansiedad. Ahora, vamos a compartir una historia inspiradora de transformación profunda. Ana estaba atrapada en un trabajo que odiaba. Se sentía frustrada, ansiosa y desesperada por cambiar su situación. Cada intento de controlar su futuro solo aumentaba su estrés. Un día, descubrió la ley del desapego. Comenzó a meditar cada mañana, a soltar expectativas y a confiar en la sincronicidad del universo. Dejó de forzar resultados y empezó a trabajar desde la pasión, no desde la necesidad. Meses después, una oportunidad inesperada apareció. Un proyecto que combinaba su talento y propósito espiritual. Ana comprendió que el desapego había abierto el camino a su verdadera vocación. Cada una de estas historias demuestra algo esencial. El desapego no es resignación. Es co-creación consciente con la inteligencia universal. Cuando aprendes a soltar, confías, fluyes y observas. La vida se vuelve más ligera, más clara y más armoniosa. Y cada pequeño acto de desapego es una semilla de transformación que crecerá de manera maravillosa. Finalmente, quiero invitarte a un ejercicio de integración final. Cierra los ojos. Respira profundamente. Visualiza los 3 principios en un triángulo de luz frente a ti. Incertidumbre. Soltar el resultado. Sincronía del universo. Siente cómo estos principios se integran en tu corazón y mente. Siente cómo cada desafío del pasado se transforma en aprendizaje. Siente cómo cada acción futura se alinea con tu mayor bien. Di mentalmente: soy libre. Confío. Fluyo con el universo. Todo llega a su tiempo perfecto. Mantén esta sensación por unos minutos. Absorbe la energía, la paz y la claridad. Cuando hablamos del desapego, no hablamos de renunciar al mundo, sino de renunciar al sufrimiento que nace del control. Porque el verdadero apego no está en las cosas. Está en la mente que se aferra a cómo deberían ser. El desapego no te quita nada. Te devuelve todo. Te devuelve la paz, la claridad, la conexión con tu esencia. Chopra dice: el desapego es la libertad de no verse limitado por las opiniones o resultados externos. Y esa libertad es el espacio donde florece la conciencia. Porque cuando ya no necesitas que el mundo te valide, la vida misma se convierte en un reflejo de tu plenitud interior. Déjame contarte la historia de Tomás. Tomás siempre había soñado con tener su propio negocio. Trabajó años sin descanso, obsesionado con lograr éxito. Pero el miedo al fracaso lo atormentaba cada día. Un mentor espiritual le dijo una frase que cambió su vida: trabaja con pasión, pero suelta la obsesión por el resultado. Si tu intención es pura, el universo se encargará del resto. Tomás comenzó a aplicar la ley del desapego. Se enfocó en servir, en aportar valor, en disfrutar el proceso. Dejó de luchar contra la corriente. Al poco tiempo, su negocio comenzó a prosperar. Las oportunidades llegaron sin esfuerzo.
Su vida cambió porque dejó de vivir desde la carencia y empezó a actuar desde la abundancia interior. La lección de Tomás es clara. Cuando dejas de perseguir, lo correcto te encuentra. Porque el desapego crea un espacio vacío. Y el universo ama llenar los espacios vacíos con propósito y plenitud. Pero hay una dimensión aún más profunda del desapego. El desapego del yo. La disolución del ego. El ego es esa voz interna que dice: necesito esto para ser feliz. Debo tener razón. Tengo que demostrar mi valor. El desapego espiritual es reconocer que ya eres suficiente. Que nada externo puede aumentar ni disminuir tu valor esencial. Cuando comprendes eso, el apego se disuelve de manera natural, como la niebla bajo la luz del amanecer. En este punto, la práctica del desapego se convierte en una experiencia de iluminación, porque al soltar el deseo de controlar, te conviertes en canal del poder creativo del universo. Tus acciones se vuelven más precisas, más inspiradas, más amorosas. Tu vida se llena de sincronías. Y descubres que no eras tú quien debía controlar, sino que eras tú quien debía confiar. Ahora te invito a realizar una práctica avanzada de desapego del ego. Cierra los ojos. Siente el peso de tu cuerpo. Siente tu respiración. Visualiza frente a ti una figura luminosa. Es tu ser superior. Esa parte de ti que observa sin juzgar, que sabe sin temer, que ama sin poseer. Ahora, visualiza a tu alrededor todas las etiquetas que te definen. Tu nombre, tus roles, tus logros, tus heridas, tus deseos. Míralas flotando suavemente. Y una a una, déjalas ir. Observa cómo desaparecen en la luz. No las rechaces, agradéceles su función. Pero permite que se disuelvan. Siente la paz que queda cuando el ego se silencia. Siente la libertad de ser, sin etiquetas, sin lucha, sin control. Esa es la esencia del desapego espiritual. Descubrir que no eres el actor, sino el espacio donde la vida sucede. Y cuando te reconoces como ese espacio, todo cobra sentido. Ya no necesitas correr detrás de nada. Porque comprendes que todo llega cuando estás listo. Chopra enseña que el universo responde a dos fuerzas: la intención clara y el desapego consciente. Si tienes intención sin desapego, fuerzas los resultados. Si tienes desapego sin intención, te dispersas. Pero cuando ambos se unen, entras en el flujo de la creación espontánea, donde las cosas suceden sin esfuerzo. Ahora imagina una semilla bajo tierra. Esa semilla contiene toda la información para convertirse en un árbol. Pero si la desentierras cada día para ver si está creciendo, la matarás. Así son tus deseos. Plántalos con intención, riégalos con amor, y déjalos crecer a su propio ritmo. Ese es el arte del desapego. Quiero contarte una última historia. Marina llevaba años intentando sanar una relación rota con su padre. Guardaba resentimiento, dolor y culpa. Intentó forzar el perdón, exigir disculpas, controlar el proceso. Pero nada funcionaba. Un día, durante una meditación, decidió soltar. Dijo en voz baja: ya no necesito que me pidas perdón para estar en paz. Te libero, me libero. Sintió una corriente de energía recorrer su cuerpo. Por primera vez en años, pudo respirar sin dolor. Semanas después, su padre la llamó inesperadamente. Sin planearlo, se reconciliaron. Cuando Marina soltó, el universo se encargó del resto. El desapego abrió el espacio para la sanación. Cada historia, cada práctica, cada respiración, nos lleva a la misma verdad. No estamos aquí para controlar la vida, sino para participar en su danza con conciencia y amor. El desapego no es el final del deseo, es el comienzo de la libertad. Porque cuando no necesitas que algo suceda para ser feliz,
Entonces todo lo que llega se convierte en bendición. Si hoy algo no salió como esperabas, si perdiste algo o alguien, si sientes que la vida te arrebató un sueño, recuerda esto: nada se pierde realmente, solo cambia de forma. Y si sueltas, algo nuevo y más alineado con tu alma aparecerá. La ley del desapego es una puerta hacia la expansión del alma. No te pide renunciar, te pide confiar. No te pide no desear, te pide soltar la ansiedad de obtener. No te pide huir del mundo, te pide vivir desde el centro, no desde el miedo. Y cuando lo haces, la vida se convierte en un espejo luminoso de tu paz interior. Si esta enseñanza tocó algo en ti, si sientes que el desapego puede ayudarte a vivir con más libertad, suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte este mensaje con alguien que lo necesite. Porque cada alma que aprende a soltar, ilumina al mundo entero. Respira profundo. Y recuerda, el universo conspira a favor de quien confía. El amor fluye hacia quien se abre. Y la vida sonríe a quien suelta el control. Esa es la verdadera maestría espiritual. Vivir desde el desapego consciente, con el corazón en paz y el alma libre. La vida no es una línea recta, es un flujo constante, un río que cambia su curso según la vibración de nuestra conciencia. Y en ese río, el apego es la roca que impide el movimiento. Pero cuando soltamos, el agua vuelve a fluir. Y descubrimos que nunca hubo necesidad de resistir. La ley del desapego no busca arrancarte del mundo. Busca devolverte al centro de tu ser, donde nada puede perturbar tu paz. Mira a tu alrededor. Todo cambia. Las estaciones cambian. Los cuerpos cambian. Las relaciones evolucionan. Las emociones vienen y van. Nada permanece. Y en esa impermanencia está escondida la sabiduría del universo. Cuando aceptas que todo cambia, dejas de sufrir por lo que termina, porque comprendes que todo final es también un renacimiento. Déjame contarte algo que Chopra compartió en una de sus charlas más íntimas. Él dijo: el desapego no es no desear, sino dejar de aferrarse al deseo. Es actuar desde el amor, no desde la necesidad. Esa frase lo resume todo. El amor verdadero, el propósito genuino, la creatividad más pura, solo florecen cuando no hay miedo de perder. Cuando ya no estás atado al resultado. Solo entonces puedes disfrutar del viaje. Y ese viaje es sagrado. Cada paso que das, cada error, cada encuentro, cada despedida, tiene un propósito divino, aunque no lo entiendas todavía. La mente teme soltar porque cree que perderá el control. Pero lo que en realidad pierde es la ilusión de control. Lo que gana es la verdad. Imagina que estás sosteniendo un pájaro en tus manos. Si aprietas demasiado, lo asfixias. Si abres completamente las manos, volará. Pero si lo sostienes con suavidad, con respeto, el pájaro puede quedarse cerca, por elección, no por obligación. Así son las personas. Así son los sueños. Así es la vida. Sosténla con amor, no con miedo. Eso es el desapego. Sé que soltar no siempre es fácil. A veces soltar duele. A veces el corazón grita cuando el alma pide libertad. Pero el dolor del desapego no es castigo. Es limpieza. Es el fuego que purifica lo que ya no vibra contigo. Y del otro lado del dolor, te espera una paz que nunca antes habías sentido. Haz conmigo una breve práctica ahora. Inhala profundo. Y mientras inhalas, repite mentalmente: confío en la vida. Exhala lento. Y mientras exhalas, repite: suelto el control. Hazlo 3 veces más. Siente como cada respiración disuelve las cadenas del apego. Siente como tu cuerpo se vuelve liviano. Como el alma sonríe silenciosamente. Eso que sientes ahora
esa quietud, esa confianza, es la vibración del desapego. Cuando estás en ese estado, la energía divina comienza a guiarte. No necesitas forzar. No necesitas empujar. Solo debes escuchar. Porque en el silencio del desapego, la voz del alma se vuelve audible. Y esa voz nunca se equivoca. En las antiguas tradiciones espirituales, los sabios enseñaban que el universo no se conquista, se honra. Y honrar al universo significa vivir en rendición consciente, sin resistencia, sin miedo, sin necesidad de controlar. Es permitir que la vida te sorprenda. Porque cuando ya no exiges cómo deben ser las cosas, te abres a lo que verdaderamente te pertenece. Y aquí está el secreto más profundo de la ley del desapego. Cuando sueltas, no pierdes. Cuando sueltas, creas espacio. Y ese espacio es el terreno fértil donde la abundancia germina. Cada relación que termina, cada puerta que se cierra, cada proyecto que no resultó, te libera espacio para algo mejor, algo más alineado con tu propósito. Nada se va si aún te pertenece. Nada se queda si ya cumplió su función. Mira a tu vida ahora. Todo lo que ha cambiado. Todo lo que se ha ido. Todo lo que te dolió. ¿Puedes ver que cada evento te acercó a una versión más consciente de ti mismo? Eso es evolución. Eso es despertar. Eso es la ley del desapego actuando. Aun cuando no lo sabías. Chopra dice, en el momento en que te rindes al flujo de la vida, dejas de sufrir y comienzas a vivir realmente. Vivir realmente significa participar sin poseer, amar sin miedo, dar sin esperar retorno, y crear sin necesidad de control. Esa es la maestría espiritual. Y ahora, permíteme recordarte algo. Todo lo que buscas, la paz, el amor, la plenitud, el propósito, no está afuera. Está dentro de ti. Pero para encontrarlo, debes estar dispuesto a soltar lo que no eres. Suelta la máscara. Suelta la expectativa. Suelta la comparación. Suelta el miedo. Y lo que quedará, serás tú, en tu forma más pura, más consciente, más libre. En la mitad de esta clase te invité a reflexionar y a suscribirte para seguir este camino espiritual juntos. Ahora, en este cierre, quiero invitarte a algo más profundo. Si estas palabras resonaron contigo, si algo dentro de ti se sintió en paz, suscríbete no solo al canal, sino a tu propia transformación. Haz un pacto contigo, el de no volver a vivir desde el miedo, el de caminar con fe, el de soltar cada día lo que no te pertenece. Porque cada acto de desapego es un acto de amor hacia ti mismo. Mira tu vida como un jardín. No puedes controlar el clima, pero sí puedes cuidar las raíces. No puedes forzar que las flores crezcan más rápido, pero puedes regarlas con intención y paciencia. El desapego es confiar en que el jardín florecerá, aunque no sepas cuándo. Y esa confianza es la semilla de todos los milagros. Cuando practicas el desapego, la vida deja de ser una lucha y se convierte en una danza entre tú y el universo, entre la acción y la rendición, entre el dar y el recibir, entre el silencio y la creación. Y en esa danza, descubres que nunca estuviste separado de nada, que siempre fuiste parte del todo. Recuerda esto. El desapego no significa dejar de amar. Significa amar sin miedo a perder. No significa dejar de soñar. Significa confiar en que todo se manifestará en el momento perfecto. No significa rendirse. Significa fluir. Esa es la ley del desapego. La ley que libera el alma. La ley que transforma el miedo en fe. La pérdida en crecimiento. Y la incertidumbre en posibilidad. Yo soy la voz del alma que te recuerda. Suelta, confía,
y observa cómo el universo conspira a tu favor. Si esta enseñanza resonó contigo, déjame acompañarte en las próximas leyes espirituales del éxito. Suscríbete, comparte este mensaje, y juntos continuemos el camino hacia la plenitud. Porque cuando una conciencia despierta, todo el universo se ilumina con ella. Gracias por estar aquí. Namaste.